Génesis, en el principio. Noé, el hombre escogido para preservar la humanidad y la simiente piadosa durante la destrucción del mundo. El diluvio. El Señor dijo a Noé: entra en el arca, con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Sean muy bienvenidos todos ustedes a estos momentos de reflexión, en los cuales aprendemos y conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Reflexiones y exhortaciones que nos ayudan a mirar detenidamente cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana. Y antes de iniciar, mis hermanos, quiero me acompañen a orar. Doblando su cerviz, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre poderoso y bondadoso Dios que estás en el cielo. En esta mañana, Padre, agradecemos infinitamente todas las misericordias, Señor, que tú derramas día a día en cada uno de nosotros. Padre, y ahora queremos implorar, Señor, tu dirección, tu guía, tu sabiduría, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Para esta sierva tuya, Señor, que pueda yo expresar palabras, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, no palabras mías, Señor, sino palabras que puedan llegar hasta lo más profundo del corazón y puedan, Señor, darnos una directriz clara para seguir caminando en esta vida, Señor, que nos ha tocado. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has dejado escrito para nuestra enseñanza también, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús, suplicamos y pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro tema y reflexión de esta mañana. Lleva como título La gran invitación de Dios y la gran obediencia de Noé. Y quiero que comprendamos, hermanos, ya en base a lo que hemos escuchado de nuestros hermanos en las reflexiones anteriores, hoy damos inicio a un capítulo y quiero que vayamos viendo que hay una importante brecha de 120 años entre el capítulo 6 y el 7. El 6 termina con el inicio de la construcción del arca y el 7 con la invitación de Dios a Noé para entrar a esa arca. Y notemos que Dios dio un tiempo de 120 años para construir el arca a Noé. Vemos también que Dios le da al ser humano la oportunidad de 120 años antes de destruirlos. Y les da oportunidad para que se arrepientan todo ese tiempo que le iba a costar a Noé y a sus hijos construir esa arca. Así que podemos decir, que fueron 120 años de gracia para el hombre, en el cual tenía tiempo para enmendar su vida, arrepentirse y volverse a Dios. Noé resalta en su generación por su vida justa y de acuerdo a Dios, él tenía 3 cualidades espirituales y morales. Estas cualidades hacen contraste a la corrupción y violencia que predominaba en su civilización. Él era justo, era perfecto y caminaba con Dios. Esto significa que Noé
se adecuaba a una vida modelada por los mandamientos de Dios. Una vida recta era la vida de Noé. Esta vida recta de Noé dio a Dios una referencia y ejemplo convincente para juzgar al mundo en ese tiempo. Tampoco dice perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Esto nos lo dice 2 de Pedro 2:5. Noé no solamente estaba construyendo el arca, él no solo se dedicó a eso, también predicaba a la gente que se volviera de su mal camino y que se volviera a Dios. Es por eso que Pedro también le llama un predicador de justicia. El libro de los Hebreos también nos hace mención de Noé y nos dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia que es según la fe. Por la corrupción total de los hombres, Dios trajo el diluvio como castigo a Noé. Como castigo. Noé, por su relación justa y perfecta con Dios, fue preservado y usado como medio para ofrecer una nueva posibilidad a la humanidad. Noé ofreció esa nueva posibilidad. Esto lo podemos comprender a través de estudiar lo que la Escritura nos dice acerca de este personaje. Podemos darnos cuenta que desde su nacimiento ya traía una misión divina que cumplir. Dice la palabra: y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Génesis 5:29. La fe de Noé venía desde su familia, su abuelo Enoc y su padre Lamec. Nos hace entender entonces que los valores se reciben en casa y que son los padres los que deben transmitir la fe a los hijos. El ejemplo piadoso de Noé ante sus hijos nos muestra la gran importancia que los padres vivan una vida de obediencia a Dios, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación que se esté viviendo. Así como los hijos de Noé le obedecían y se mantenían firmes junto con su padre en cuanto a vivir y predicar la justicia en contra de la multitud impía. Pues Noé vivía justamente en contra de las prácticas que se realizaban en ese tiempo. Para nosotros los cristianos, hoy debe ser un tiempo de examinación interna, constante, para analizar cómo hemos vivido la vida cristiana. Comparemos hoy nuestra fe a la fe de Noé, nuestra obediencia y fidelidad a Dios con la que Noé tenía. Y creo, mis hermanos, no saldremos tan bien librados en esta comparativa. Y espero equivocarme. La tierra estaba corrompida cuando nació Noé. Lamec, su padre, le llama Noé, que significa alivio, en esperanza de un alivio del pecado. Noé reconoció que la mala relación con Dios era la causa de la corrupción y dolor de la humanidad. Y todo esto, mis hermanos, lo vemos reflejado también cada día en nuestro entorno.
La deshumanización se refleja claramente en las acciones de las personas. El rechazo a Dios es total. Noé decidió tener una buena relación con Dios. Le obedecía en todos los detalles. Le preservó a él y su familia de la corrupción y muerte. Como ya sabemos, hermanos, la fe implica la obediencia activa, en vez de una creencia pasiva en Dios nada más. El libro de los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2, nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Hoy vamos a considerar la fe de Noé, pero desde su reverencia, obediencia y salvación. Debemos entender que sin obediencia o fidelidad no puede haber fe. Y si no hay fe, tampoco puede haber obediencia y viceversa. Este es un círculo virtuoso que nos lleva a vida y salvación. El título de nuestra reflexión de hoy, como ya lo dije o lo mencioné, es Noé y la última semana. La gran invitación de Dios y la gran obediencia de Noé. Como ya vimos, hermanos, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el libro de los Hebreos también nos dice en el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Vemos en este capítulo 11 de los Hebreos a los héroes de la fe que agradaron a Dios. Es importante para nosotros entender lo que eso significa, y es que cada uno de ellos entendió muy claramente lo que Dios requería de ellos, y así lo hicieron. No solo se quedaron con el saber, sino actuaron en acción y obediencia, creyendo lo que se les requería. Eso es creerle a Dios. Es importante, mis hermanos, aprender de estos hombres. Debemos también vivir vidas en la cual podamos decir que caminamos con Dios. La obediencia, eso es lo primero que podemos notar de todos estos héroes llamados de la fe. En esta ocasión nos vamos a concentrar, como ya les comenté, en Noé, en su fe, ya que Noé creyó a Dios, evidenciado por su obediencia. Y dice la palabra, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Génesis 7:5. Esto es muy importante, ya que la fe del creyente se muestra en su obediencia y fidelidad con Dios, y se muestra evidentemente con su manera de vivir y de hablar. Es así como uno puede ver que la persona ha creído a Dios y obedece a Dios. Dios le concedió su gracia, le reconoció como justo y le protegió la vida a él y a su familia. Con Noé se inició una nueva humanidad. Todo esto nos hace pensar que todos los hombres necesitan conocer una nueva posibilidad para sus vidas. No hemos venido al mundo por pura casualidad, mis hermanos, o por un accidente de la naturaleza. Todo tiene un propósito y un tiempo definido, y nuestras vidas no difieren mucho con respecto a la de Noé.
hemos nacido en un mundo igual de corrompido, lleno de maldad y desobediencia. Y Noé obedeció en ese mundo. Su vida fue íntegra. Y nosotros, al igual que él, también somos una nueva posibilidad de cambio para esta humanidad. Nuestras vidas están diseñadas para glorificar a Dios, pero debemos encontrar ese camino hacia Él. Y la Biblia nos enseña que el único camino para llegar a Dios es a través de creer en Cristo Jesús. Es Él, el arca que nos trae salvación en el tiempo que vivimos. Porque la palabra nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y aquel que no cree que Dios también desaprueba y hace juicio al pecado, tampoco va a creer que la sangre de Jesucristo nos limpia de ese pecado y esa maldad. Eso es algo que también estamos viendo muy a menudo en nuestros días. Es muy grande la cantidad de personas que consideran que Dios aprueba el pecado y que nos perdona siempre que lo cometemos, y que no condena porque es un Dios de amor. Si bien es cierto que es un Dios de amor y misericordia, también no se place en la desobediencia. La Biblia dice que si no perdonó al mundo antiguo, que practicaban las mismas cosas que hoy día, muchas cosas que la Biblia condena, y que su desobediencia se hace evidente en su forma desordenada de vivir. La fornicación, el adulterio, la falta de perdón, el odio, la venganza, la soberbia, la falta de misericordia y de amor por el prójimo, etcétera, etcétera, por mencionar algo de lo mucho que aún prevalece en nuestro tiempo y que por el endurecimiento del corazón de la humanidad se ven ya como algo normal y cotidiano. Debemos notar que Noé entendió muy bien las instrucciones de Dios sobre el juicio venidero. Dice que Noé creyó a Dios. Aunque nunca había visto llover, no lo dudó ni un poco. La gente que veía a Noé construyendo el arca y seguramente le hacían preguntas, tenían dudas, pero cuando Noé les decía que iba a llover, al igual se burlaban, se reían y lo ridiculizaban. La actitud de todos estos antidiluvianos que escucharon la predicación de Noé fue seguramente de burla, como ya lo vimos, ya que si le hubieran creído, también hubieran sido liberados de esa muerte. Cuando la gente no cree, mis hermanos, al mensaje de salvación, no solo se burla de nosotros, no solo nos desprecia a nosotros, sino también a Dios. Y así es la actitud de la gente de hoy en día. Se burlan, diciendo que siempre se ha hablado de la venida de Jesucristo, pero todavía no ha venido. Y Pedro también nos habla al respecto, dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua por la palabra. Y el agua, el mundo de aquel entonces, pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego,
reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Una palabra bastante difícil y dura. Reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La obediencia, mis hermanos, esa obediencia de Noé, era reverente hacia Dios. Es por eso que Noé también caminó con Dios. Tenemos mucho para aprender de Noé. Si queremos ser pueblo de Dios, ya que la irreverencia del mundo ha penetrado hasta las comunidades de fe. Incluso algunas son aceptadas, algunas cosas, por aquellos que no se comprometen del todo a vivir bajo la soberanía de Dios. Y solo ven todo muy superficialmente y pasan por alto los mandamientos divinos, las normas morales para una vida armónica y en paz con Dios mismo y con el prójimo. Sabemos que el mundo no conoce a Dios y en su ignorancia o rebeldía son irreverentes, sea en su manera de expresarse, en su conducta o pensamiento y reacciones. Lamentablemente, también hay algunos que han conocido a Dios y se han vuelto al mundo. Y peor aún, muchos que nos decimos cristianos, pero no vivimos como Cristo vivió. Es por eso, hermanos, que el creyente debe ser luz y sal de la tierra, para así poder alumbrar con el reflejo de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Pero cuando la iglesia se vuelve irreverente por la contaminación de algunos que están ahí y que no quieren obedecer y someterse a Dios, y no hay obediencia a Dios, ya que la obediencia incluye la reverencia, la fidelidad y ese temor reverente que tenemos que tenerle a nuestro Dios. Cuando el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Cuando Dios le dice a Noé estas palabras, entra en el arca. Ven, entra. Palabras tiernas con las que un padre llama a su hijo cuando quiere resguardarlo del peligro o de la noche que se acerca. Con esto, Dios le asegura a Noé que él estaba dentro y fuera del arca, que Dios cuidaría a Noé en todo tiempo. También lo cuidaría dentro y fuera del arca. Y Noé creyó a Dios para salvación de su hogar. Aquí tenemos un gran ejemplo de un hombre que luchó por la salvación de su familia. Los hijos y las esposas de sus hijos, al igual que la esposa de él, fueron salvos. Aunque dice que fue Noé quien halló gracia delante de Dios, toda su familia fue salva y librada de la muerte. Y sabemos que su familia también, ellos ayudaron a la construcción del arca. Aun a pesar de las burlas que sufrieron, no desistieron, sino que obedecieron a su padre también en todo y así ganaron a sus esposas. Debemos considerar que la obediencia a Dios implica que tenemos que ser buenos padres, buen esposo o esposa. Uno no puede jactarse de ser cristiano o espiritual y ser descuidado con sus hijos o hijas, con su esposo o esposa. La justicia es un elemento esencial para que una persona entre a la presencia de Dios. Él no invita a entrar a su presencia a nadie que sea injusto o desobediente. Solo podemos acercarnos a Él por medio de la justicia de Jesucristo,
para ser invitados a entrar a el arca de la seguridad de Dios y así ser librados del juicio venidero. Los días en que vivimos son como los de Noé, así como nos lo dice Mateo 24, 37 al 39. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Eso nos recuerda, hermanos, que si queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, debemos vivir como ciudadanos de ese reino. Debemos pensar como ciudadanos del cielo, haciendo de los principios del reino nuestra forma de vida. Filipenses 3, 20, 21 también nos dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo, glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Noten, hermanos, que Noé, por su fe y obediencia a Dios, condenó al mundo incrédulo. Por eso, Hebreos nos repite: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia, preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Así, nuestra vida de fe, en obediencia a Dios, condena al mundo de hoy día, ya que nosotros esperamos vivir con el Señor sabiendo que Él recompensa a quienes le buscan y obedecen. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Deuteronomio 5:29. Noé siguió las instrucciones de Dios en salvar a los animales, así como se lo había ordenado, porque se tenía que salvar la vida animal de la tierra. 7 parejas de animales limpios de una misma especie se necesitarían para el sacrificio y la adoración, además de proporcionar alimento a Noé y su familia. Una pareja de todos los animales impuros para reproducirse y preservar viva la especie en la tierra. También recordemos que algunos forman parte de la cadena alimenticia de otros, y así lo hizo. Él obedeció a Dios exactamente en todo lo que le dijo. No desobedeció en nada. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé,
sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé. Parejas de todos los seres vivientes entraron, un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Esta es nuestra lectura base, mis hermanos, en el libro de Génesis. Y es sorprendente, de verdad es sorprendente, cómo la obediencia de los animales fue mayor que la de los seres humanos. Estaba tan cerrada y tan entenebrecida su mente y su corazón que no pudieron ver que podían ser salvos. Con tal de no dejar su mala manera de vivir, no quisieron oír a Noé. Cerraron sus ojos, cerraron su corazón, cerraron sus oídos y no se volvieron a Dios. Sin embargo, los animales sí escucharon la voz de Noé y entraron en el arca. Dice, así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Para concluir, mis hermanos, debemos examinar nuestra vida y analizar bien si estamos viviendo como Noé vivió, en fe y obediencia, pregonando y viviendo la justicia de Dios que es por medio de Cristo Jesús, para ser invitados a entrar en la presencia de Dios y ser salvos del juicio venidero. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios grande y misericordioso, Padre bueno, en esta noche, Señor, damos gracias en este día. Hemos despertado, hemos dormido, hemos descansado y ahora, Padre, en esta luz del alba, Señor, queremos suplicarte que tú, Señor, nos permitas abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra, a esa exhortación, Señor, de la cual tú nos estás haciendo el día de hoy, para rectificar el camino, Señor. Que así como esos 120 años de gracia que tú le diste a la humanidad para poder volverse a ti, Señor, de igual forma nos estás dando este tiempo de gracia en nuestro tiempo, Señor. Por favor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para que podamos, Padre, rectificar el camino que llevamos, para que podamos, Señor, entender esa salvación que es por medio de tu Hijo, este tiempo de gracia, Señor, que tú nos estás dando, para poder, Señor, retraer nuestro pie de lo malo, de la impiedad, y volvernos, Señor, hacia la justicia que nos trae tu Hijo para poder ser salvos. Padre misericordioso, ayúdanos, Señor, no nos desampares. Fortalece nuestra fe, Señor, ayuda a nuestra incredulidad para poder, Señor, ser verdaderamente pregoneros de justicia. Que también la humanidad encuentre, Señor, una nueva forma de ver, de vivir, por medio de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de nuestra obediencia hacia ti, Señor. Que seamos verdaderamente luz en el camino de la gente que vive en oscuridad, para que podamos también, Señor, ser esos pregoneros de justicia cada día de nuestras vidas. Gracias, poderoso Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese perdón
por ese amor, Señor, el cual nos has derramado por medio de tu Hijo amado. Y en esa confianza, Señor, nos abandonamos. En esa seguridad, Padre, suplicamos por el nombre de ese justo que murió por nosotros, el cual nos vino a reconciliar contigo. Gracias, Señor. Jesús, en tu nombre, oramos y suplicamos todas las cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, que nuestro Dios nos ayude a poder vivir en santidad, a poder caminar en justicia, como lo hizo Noé. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle. Que el Señor les bendiga. Que tengan todos un excelente día. Paz a vosotros, mis amados hermanos.